Susana Castellanos es bogotana, graduada en literatura de la Universidad Javeriana, con especialización en educación de la Universidad del Externado, en historia del arte del Art Institute of Chicago. También tiene una especialización en religiones afroamericanas de la Universidad de La Habana en Cuba. Es profesora de Humanidades del CNG, Colegio Nueva Granada, profesora también del Centro de Estudios Religiosos de la Universidad del Rosario y del CESA. Es autora de 4 libros: Mujeres perversas de la historia, Diosas, brujas y vampiresas, Amores malditos y, más recientemente, de cómo el diablo adquirió sus cuernos, de lo que tuve el gusto de publicar una entrevista que se le hizo a ella hace quizá cosa de 2 meses. Lo pueden encontrar en Valija de Apócrifos. Además de eso, es una mujer brillante, gran conversadora. Me preguntaba mucho de muchos temas y yo siempre trataba de contestarle con datos y argumentos. Y al final creo que yo terminé aprendiendo más de ella que al revés. Me da mucho gusto tener a Susana acá en este espacio. Gracias por compartirnos este tema diferente y apropiado para una valija de apócrifos. Susana, el micrófono y este foro es suyo. Buenas noches, muchas gracias Jackie por la invitación para compartir en un ratico con ustedes lo que ha sido la pasión de mi vida, que son las representaciones del mal en la literatura y el arte. Y desde eso de lo que vamos a hablar un poco esta noche, en particular de las imágenes, y lo haremos de alguna manera como símbolos, como arquetipos, ¿sí? Siguiendo un poco la línea de Jung, como arquetipos, cómo se construyeron estas imágenes, tanto las de las brujas como las del diablo, en la literatura, el arte, la mitología, todo esto de alguna manera dentro de lo posible en una línea cronológica. Entonces, bueno, para hablar de brujas, tenemos que hablar de la asociación que ha existido siempre en casi todas las culturas entre lo femenino, lo oscuro, la noche, lo instintivo, lo subterráneo, y es, digamos, asociado también a todo aquello que tiene la fuerza suficiente para generar vida, pero a su vez que tiene como pulsiones de muerte. Entonces, desde las diosas de las que vamos a ver, porque esta es como la evolución de un símbolo que va de diosas, hechiceras, figuras femeninas nocturnas, cómo van evolucionando en las culturas, y después de alguna manera cómo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se van conformando unos estudios alrededor de la mitología, de la psicología, todos estos símbolos adquieren una nueva dimensión que tiene que ver con el mal, con lo que tiene que ver con el mal. Entonces, la bruja tiene que ver con un tema que ha existido en varias culturas, de un temor al poder de lo femenino, que se encarna muchas veces en la figura de la mujer. Pero de alguna manera hay que tener en cuenta que lo femenino y la mujer son conceptos distintos. Lo femenino es algo así como un símbolo, como
Jung lo explicaba diciendo que tanto dentro de hombres o mujeres existen dos fuerzas primordiales que son las del ánima y la del animus, o sea, como la fuerza de lo femenino y la fuerza de lo masculino está dentro de todos nosotros. Y a lo femenino se le ha asociado con lo instintivo, con lo intuitivo, con lo que tiene que ver con la piel, la noche, mientras que lo masculino se ha asociado con lo racional, con el pensamiento lógico, simbólicamente con el sol, el día, las montañas. Por eso, de alguna manera, en las tradiciones politeístas, aquellas que tienen muchos dioses, el sol es por lo general una entidad, un dios masculino, la luna es femenina, la noche es femenina en su mayoría, eh, mientras que el día es masculino, porque esto tiene una serie de asociaciones simbólicas. Y entonces, a lo que se escapa de lo que la lógica puede entender, se ha asociado por lo general con lo femenino. Entonces, tiene que ver un poco con lo inesperado, lo caótico, lo impredecible. Hay algo, un símbolo muy bonito en la mitología griega, que es el símbolo del destino, que son las moiras, que son tres viejas cuya imagen es muy similar a la de las brujas de los cuentos, y ellas son las tejedoras del destino, porque el destino es impredecible, es inesperado. Si fuera lo que, entre comillas, debe ser, pues sería masculino, según los griegos, pero ese lado azaroso lo asocian con lo femenino, y además esta figura de las moiras tiene otra característica particular, que es que se ríe, siempre se está burlando de nosotros. Entonces, hay algo un poco dramático, un poco trágico, pero que está cargado, como todo en la mitología, de una exploración profunda de la condición humana. Eso es lo que está ahí. Entonces, a ojos de lo racional, que de alguna manera durante la Edad Media va a estar personificado, por ejemplo, en los padres de la iglesia, como Tertuliano, la figura de lo femenino va a ser altamente peligrosa. Representa la tentación, el deseo y fundamentalmente, el sacar a los personajes masculinos, sacarnos del orden en el que se debe estar y llevarlos, pues, a ojos de la iglesia medieval por los caminos de la perdición. Entonces, ese es un símbolo interesante. Entonces, la bruja, tal como la conocemos en los cuentos de hadas, encarna un temor que hay a la mujer. ¿Por qué se le teme? Entonces, pues la respuesta inicial es porque encarna el deseo, la tentación. Estos son unos cuadros que siempre me han llamado mucho la atención, que son las tentaciones de San Antonio. Y ustedes ven ahí el santo, ¿sí? Son representaciones posteriores de santos medievales intentando mantener la cordura, concentrándose en lecturas piadosas para no dejarse arrastrar por las tentaciones, por los pecados que están representados en esas mujeres que ustedes ven ahí. En esta central, cierto que este es un cuadro del siglo XIX que, como pueden ver, es bastante osado para su época, pues llega a tal punto que la figura de Cristo cae porque aparece una figura femenina como la tentación, y el diablo aquí atrás está como un titiritero manejando todo esto. Entonces, en la Edad Media se consolidó la idea de la mujer como un agente de Satán, del diablo, y eso es lo que vamos a ir viendo en esta charla. ¿Cómo se conforma esa imagen de la bruja, por una parte, y por otra parte, su asociación, o por qué se cree que existe una asociación con el diablo, y cómo evolucionó, cómo se construyó esa figura del diablo? Entonces, como les decía hace un momento,
La figura de la bruja es una evolución que va de diosa a bruja. En la prehistoria, antes de que las primeras sociedades comenzaran a escribir, en la prehistoria, las principales deidades son femeninas, son diosas de la tierra, diosas madres muy poderosas, pero estas diosas, como veíamos, encarnan tanto la vida y la muerte. Son diosas de la guerra y de la sexualidad, que se ven en el cercano oriente primordialmente, pero se pueden ver en general en todas las culturas. De ellas, entonces, emana la vida, pero van a necesitar, según se ve en los relatos mitológicos, un héroe, una figura masculina que va a ser la civilizadora, que trae pues el orden, porque la figura masculina está asociada al orden, o sea, la figura masculina en los relatos míticos y épicos que van a llegar hasta los libros de caballería, digamos, y en muchas novelas contemporáneas y series aparecen esos arquetipos. La figura femenina tentadora, la figura del caballero, que es el que trae el orden, que es el héroe. En términos generales, en la literatura, en la mitología, cuando se habla de héroes, se habla de personajes masculinos. A mi modo de ver, el personaje equivalente femenino sería la hechicera. Pero algo que hay interesante acá es que la hechicera tiene otros poderes. No son los de la guerra, no son los del el ejercicio de la política, sino tienen que ver con la intuición, la sabiduría de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, la capacidad de curar o de envenenar, la capacidad de seducir o enloquecer, la comunicación con los muertos, la capacidad de metamorfosearse, de transformarse en diferentes cosas, la capacidad de volar. Todo esto se le ha atribuido por lo general a seres femeninos. Entonces, están asociados a la noche, a la luna, y entonces el paso de la prehistoria a la historia en mitología se ve también como el momento en el que se destronan las antiguas diosas madre y van a pasar a ser los dioses los que tienen el poder. Y en general se pueden perseguir, digamos, se pueden rastrear los relatos que llegan a ese momento de conflicto. Por ejemplo, entre los babilonios, el conflicto entre Marduk y Tiamat. Tiamat viene siendo una gran diosa madre, pero es una naturaleza, como ustedes la pueden ver en ciertas películas de Discovery o en las explosiones volcánicas, que es una naturaleza que genera vida, que tiene potencialmente la capacidad de generar vida, pero que en su fuerza puede arrasar con todo, que es absolutamente arrebatada. Esas características que se ven en las fuerzas de la naturaleza son las que se le van a atribuir también a los personajes femeninos. Se va a asociar, porque eso es muy común en el pensamiento mítico, se asocian los comportamientos de la naturaleza asociados a lo femenino, se asocian a las representaciones femeninas y en última instancia, en algunos casos, eso ya será conclusión personal de ustedes, a las mujeres en particular y la heroicidad a los hombres en particular. Pero esa ya sería una conclusión personal. Siguiendo esta idea de los dioses guerreros, entonces las diosas que eran las antiguas poderosas en la prehistoria podemos ver que los principales vestigios que hay de arte son de diosas madre, pero ellas van a seguir existiendo. Lo que pasa es que van a quedar de alguna manera subordinadas o por lo menos no en el plano que van a quedar los dioses. Hay algunas diosas que son supremamente interesantes y una de ellas que es de origen de la tradición sumeria, pero que luego va a tener muchísima fuerza en la tradición medieval cabalística, es la figura de Lilith.
que en el folclore popular es conocida como la primera esposa de Adán. Cogió, como les decía, mucha fuerza en los estudiosos medievales de Cábala, y esta figura de Lilith, que luego va a ser retomada principalmente por los artistas del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy importante para todas estas figuras, es la época del romanticismo, y en ese momento va a haber como una búsqueda de la libertad. Eso está conectado en el siglo XIX porque es la época de las revoluciones, es la época de las independencias de los países. La libertad tiene muchísima fuerza. Entonces, del mismo modo que está pasando en la historia, en los movimientos sociales, la literatura y el arte siempre son un reflejo de eso. Y entonces, en el romanticismo, en el siglo XIX, con el espíritu de rebeldía, va a volver a tomar fuerza estas figuras que venían de tradición medieval e incluso mucho más antigua, como la de Lilith. Entonces, el cuadro que ustedes ven ahí, que es de un prerrafaelita, ven cómo la representaban según la leyenda con el pelo rojo. No sé si le alcanzan a ver los ojos porque los tienen entrecerrados, pero usualmente se cree que tienen los ojos verdes. Las hechiceras y las brujas tienen los ojos verdes o negros, y envuelta o asociada con la serpiente. Entonces, Lilith va a tener unas asociaciones con Eva, pues al estar casada con Adán, pero a Lilith va a estar hecha de barro, del mismo modo que Adán, y ella no considera que deba estar subordinada a él. Cuando tienen relaciones sexuales, ella quiere estar sobre él, cosa que a él no le gusta porque él quiere mantener su concepto de masculinidad, reniega y dice, no, así no es como yo quiero. Lilith dice, no, si no es como yo quiero, entonces aquí no hay nada. Ella se va, Adán se queda llorando en un rincón, llegan unos ángeles, le preguntan que qué le pasa, y él dice que la mujer que le dieron no es obediente. Entonces los ángeles van, hablan con Lilith y le dicen que pues que le toca estar con Adán como él quiere. Ella se niega, como rechaza de alguna manera las órdenes de Dios. Según la leyenda, la tierra se abre, ella sola, y en otras versiones con el demonio Asmodeo, va a ser la mamá de una serie de demonios que son los incubos y los súcubos, de los que hablaremos más adelante. Estos son demonios sexuales. Entonces, la figura de Lilith, al igual que posteriormente, la figura de las brujas, va a estar asociada a la sexualidad independiente, a no estar sometida a un marido. Lilith va a seguir en la tradición popular como un pájaro durante el día, y durante la noche sale volando, y cuando a buscar amantes, se mete en la cama de ellos y los va a, pues tienen relaciones sexuales hasta que los agota y los mata, básicamente. Entonces, ella va a representar una sexualidad femenina independiente y peligrosa. Estos son elementos fundamentales de las brujas. Entonces, pero en estas figuras, en estas diosas, porque Astarte o Ishtar tiene unas características similares en el sentido de que es ella la que busca amantes. A veces la rechazan, a Ishtar la rechazaron, y pues tuvo un drama con Gilgamesh. Gilgamesh, un héroe sumerio, la rechazó, y eso fue pues un desastre para toda la humanidad. Entonces son personajes que eminentemente son pasionales, funcionan pasionalmente por oposición a los personajes masculinos, los dioses y los héroes. Como les había mencionado hace un momento, dentro de los poderes femeninos está el destino. Estas son las moiras de las que les había hablado hace un momento, pertenecen a la tradición griega, a la mitología griega, pero encarnan también la idea de la relación de lo femenino y el destino. Son las tejedoras del destino, pero lo hacen mientras se burlan, mientras se ríen. O sea, no lo hacen con cuidadosa seriedad, sino que
están como burlándose de todos todo el tiempo. Tenemos también que hay una asociación en muchas culturas entre las diosas y las figuras de la muerte. En la tradición nórdica, por ejemplo, vemos que están las valquirias, que son las que llevan los héroes al Valhalla, y está Hela, que es la diosa del mundo de los muertos. Entonces, esta idea, estas asociaciones no corresponden solamente a una tradición o cultura, sino que las podemos ver en varias. Y además podemos ver la evolución de estos símbolos en los pueblos, digamos, que han llevado a cabo una evolución cultural evidente. Están también los personajes femeninos asociados a fuerzas de la naturaleza. Entonces, en la mitología griega, por ejemplo, que es una de las mitologías más completas, más evolucionadas, digamos que se tomaron su tiempo para construir, digamos, un imaginario que reflejaba sus procesos sociales, porque es muy importante tener en cuenta que la mitología no es simplemente una serie de cuentos que nada que ver con la realidad, sino que es una lupa, una herramienta para ver los procesos de evolución social de un pueblo. Entonces, van representando simbólicamente los conflictos o las situaciones a las que se van enfrentando. Entonces, las arpías o la quimera representan cierto tipo de conflictos, de desafíos que da la naturaleza. Las tormentas, los huracanes, los terremotos, los maremotos, todo esto estaba representado en personajes femeninos. Los monstruos por lo general son femeninos y por eso en las leyendas, en los relatos, en las series, en las películas que llegan hasta la actualidad, el monstruo simboliza la fuerza de la naturaleza sin dominar. Y lo que va a hacer el héroe es domesticar, dominar, matar a esa parte de la naturaleza que sigue salvaje y que hay que, digamos, controlar. Entonces, hay una asociación constante entre lo femenino y las fuerzas de la naturaleza indomables. Por otra parte, están, digamos, en la misma línea de los héroes, pero su equivalente femenino, como les había dicho, son las sacerdotisas, pistonisas, sibilas, hechiceras, son descendientes de las diosas. Por lo general, los héroes son descendientes de dioses o de diosas, pero digamos son personajes masculinos y ellos van a ser héroes o en otros casos sacerdotes asociados a un dios masculino. Zeus tiene sacerdotes o en las diferentes tradiciones los dioses tienen sacerdotes, las diosas tienen sacerdotisas y las sacerdotisas funcionan de manera diferente. Y son hechiceras. ¿Qué quiere decir que son hechiceras? Que controlan las fuerzas de la naturaleza o se les atribuye el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza. Están conectadas entonces a nivel cotidiano con las curanderas, con las comadronas, con las primeras formas de medicina, ¿cierto? Que es muy intuitiva, muy de tradición oral, y ellas van a estar encargadas de eso. Pero las hechiceras, al igual que las diosas de las que viene su arquetipo, son absolutamente pasionales. Ellas, a diferencia de funcionar en su pueblo, a sí misma. No les está interesando el bien camino de su oficio, el que tienen que hacer para seducirlo y amarrar. Entonces, desde los relatos y
no, digamos, no hacerlo, no dejarlo hacer lo que tiene que hacer. En ese sentido, entonces el héroe va a luchar contra esa tentación que ellas representan. De estas hechiceras que estamos acá, esto es incluso anterior al cristianismo. Vamos a ver que cuando llegue la Edad Media esto se va a intensificar un poco, pero es anterior al cristianismo y entonces vemos a Circe que trató de retener a Odiseo, vemos a Medea que por su pasión por Jasón la llevó a cometer unos crímenes muy espantosos. Entonces son personajes eminentemente pasionales. Entonces ellas controlan el puente que une la vida y la muerte, la pasión y lo instintivo. Insisto, aquí les estoy hablando a ustedes de hechiceras, no de brujas. Ustedes las pueden ver acá, son seductoras, hermosas, jóvenes, aparecen en la mayoría de épicas, de donde hay héroes, hay hechiceras, pero no son brujas. La figura de la bruja y la brujería va a ser posterior, corresponde ya a los principios de los tiempos modernos en Europa, prácticamente, porque para la brujería se necesita ya la figura del diablo. Estas hechiceras, las hechiceras en general, las podemos encontrar en muchos pueblos y son esas especies de comadronas, parteras, tienen mucho conocimiento de la naturaleza y manejan esto de alguna manera a su antojo. Siguiendo, digamos, uno de los aspectos apasionantes también de la mitología es que uno puede ver las influencias que hay de unos pueblos a otros. Entonces, ese remoto relato de Lilith que les conté a ustedes va a tener conexiones con relatos muy posteriores de los que se les puede seguir el rastro en el Imperio Romano y tienen que ver con las Strix. Las Strix, una de las traducciones de Strix es bruja, las Strix son pájaros que salen a volar con fines amatorios y calibalescos, salen a volar buscando amantes. Y cuando consiguen el amante, cuando ya dejan agotado al amante, se lo comen. Entonces, es una figura muy sensual, muy atractiva sexualmente, pero altamente peligrosa. Entonces, todas estas van consolidando el imaginario que va a construir la imagen de la bruja. Es importante tener en cuenta que entonces en las Strix se creía durante el Imperio Romano en diferentes partes, también durante la Edad Media. No obstante, a principios de la Edad Media comienza en el siglo V, fundamentalmente cuando se cristianiza el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente queda un poco a la deriva, medio cristianizado, medio entre los pueblos bárbaros, pero y se cree, todo esto forma parte de la tradición popular, se cree en estos personajes, pero a nadie se quema por creer que es una Strix. Eso va a ser posterior. O sea, en los albores, en los principios de la Edad Media, se cree, pero la relación social, individual y social con lo sobrenatural, con lo fantástico, con lo maravilloso, digamos, es más permitida, ¿sí? Es en los principios de la modernidad, cuando ya se quiere explicar todo absolutamente racionalmente, cuando la figura de la bruja va a ser altamente conflictiva y va a generar el tema de la Inquisición. Eso es interesante porque a veces asociamos la quema de brujas con alta o plena Edad Media y no es así, es mucho más dramático. Se da en los principios del mundo moderno. Otra cosa que tenían en el antiguo Imperio Romano eran las tablillas de maldición. Las tablillas de maldición eran unos conjuros para hacerle daño a alguien. Y estas tablillas de maldición se invocaba principalmente a Perséfone,
que es la esposa de Hades, o Proserpina, la esposa de Plutón, si lo ponemos en nombre romano, Perséfone y Hades es el nombre griego, Proserpina es el nombre romano, y entonces se han encontrado tablillas de maldición en los que se invocaba a los muertos y a esta diosa de los muertos para hacer daño. Y quienes hacían de intermediarios eran principalmente ciertas mujeres. Entonces, estas también mal, pero no existía esa idea que han querido dar en el siglo XX y XXI de que hay una magia blanca, una negra, una roja. No, la magia es en general y se utiliza ese poder, pues, como se quiera utilizar. Un punto esencial dentro de hechiceras y brujas es el tema de amarrar a los hombres. Hoy en día todavía existe. Ustedes pueden ver, si antes en el periódico, hoy en día la gente no ve tanto periódico, pero todavía hay publicidad de le traigo su ser amado en 3 días. Esta idea de los amarres, esta idea de enamorar y amarrar a un hombre que ha sido particularmente, pareciera casi una necesidad uno de los esenciales miedos femeninos, el temor al abandono. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se recurre a lo sobrenatural para que el Señor no se vaya? Entonces, están los conjuros de amor, las ligaduras. Las ligaduras son más complejas porque las ligaduras es lograr que un hombre sea impotente pues con cualquier otra persona que no sea uno. Entonces, eso pues es bastante avanzado. Y se han visto desde la antigua historia, digamos, los conjuros para lograr el amor de alguien. Entonces, para esto son principalmente hechiceras, porque ellas son las conocedoras de las hierbas, ellas son las conocedoras de las plantas, ellas son las que manejan esas fuerzas de la naturaleza. Entonces, aquí vamos viendo cómo va evolucionando. Entonces, sí, en la Edad Media, desde la Alta Edad Media, hay hechiceras, se puede contratar envenenadoras. De hecho, en el Imperio Romano había una envenenadora muy famosa que se llamaba Locusta y la contrataban. De hecho, la contrataron algunas emperatrices para, digamos, quitar del medio a personajes indeseados en la sucesión del trono o cosas así. Entonces, estas características de envenenadoras o de curanderas o personajes que hacen hechizos de amor, ligamentos, son esencialmente femeninos. Entonces, estas van a estar ellas mismas y sus pociones asociadas a pasiones hechizadas, a relaciones tormentosas, pero todo en busca de mantener una supuesta fidelidad conyugal y pues otro tema sería saber si les funciona o no. Hay conjuros, muchos conjuros para poder amarrar a alguien, para tener a alguien. Otro punto que es muy importante dentro de las hechiceras de la antigüedad es el de las médiums, el de invocar a los muertos. Esto siempre ha sido visto con profundo recelo en la mayoría de las tradiciones, el tema de invocar los muertos, con excepción de África, que forma parte de la cotidianidad. En el resto de lugares casi del mundo, este tema de invocar a los muertos pues es visto con temor. Entonces, está pues sin duda el personaje bíblico de la medium de Endor y está en la tradición romana, en la historia de las Galias, aparece la figura de Ericto, que era una hechicera que invocaba a los muertos para conocer el futuro. A los muertos se les ha conjurado por lo general
para saber lo que va a suceder, para conocer el futuro. Entonces, estas hechiceras condensan, digamos, unos conocimientos que siempre han estado como latentes en la humanidad. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasa en el mundo de los muertos? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ellas tienen ese conocimiento, se les ha atribuido ese conocimiento y es una particular forma de poder que se ha creído que tiene. Entonces, cuando cae, digamos, el Imperio Romano y pues se va a cristianizar, que es más o menos al tiempo la cristianización total del Imperio Romano y la caída en manos de los bárbaros, la fragmentación del Imperio Romano, entramos en la Edad Media. La Edad Media, entonces, ya van a cambiar un poco las reglas del juego. ¿Por qué? Porque antes de la Edad Media, en la mayoría de Europa, pues es politeísta. Y en el politeísmo, todos los dioses tienen algo de bueno, algo de malos. Sí, no hay un gran dios del bien dentro de la mitología clásica, que era la imperante en el Mediterráneo. Todos pueden ser como temperamentales, pero con el advenimiento del cristianismo, entonces esto va a ser bastante complicado porque en la Edad Media cristiana se va a dividir en el bien y el mal. El mundo va a estar dividido en el lado del bien y el lado del mal. Entonces se va a consolidar, va a emerger una figura que no había tenido participación anteriormente, que es la figura del diablo como encarnación del mal en el mundo cristiano. Entonces, en la Edad Media continúa la tradición de las hechiceras. Entonces va a haber una religiosidad que trata de imponerse, ¿cierto? El cristianismo. No obstante, a nivel popular, pues la gente sigue creyendo en lo que venía creyendo y lo que hace es como barnizar un poco de cristianismo sus antiguas creencias. Entonces eso queda, pues, lo que se conoce popularmente como un sincretismo, que es una mezcla cultural, religiosa, de una cantidad de cosas, una especie de salpicón religioso que se va a manifestar también en el arte y en la literatura. Entonces, continúa la tradición de las hechiceras, algunos relatos se mantienen y vemos que aparece, digamos, entra ya más en escena toda la tradición celta, que es pues los celtas, este pueblo bárbaro, seminómada que estaba en Irlanda, pues abarcaba hasta España, todo esto, y cogían mucho territorio, tenían muchas tradiciones, muchos dioses, pero conservan la idea de las hechiceras supremamente poderosas. Tal vez de las figuras mitológicas, literarias, más fuertes, las figuras femeninas más fuertes que vamos a encontrar son las de las hechiceras celtas. Son muy, muy interesantes estos personajes. Pero como todo esto se va a mezclar con cristianismo, y es cuando aparece entonces los libros de caballería, las leyendas del rey Arturo, y se mantiene la idea de la hechicera y el héroe. Ella quiere arrastrarlo, llevárselo para su casa, particularmente meterlo entre su cama, y ellos quieren no dejarse, sino hacer la función que pues tienen, digamos, la función honrosa, honorable que tienen en la vida, pero ellas siempre van a ser una tentación. Entonces, en los libros de caballería, de los cuales los más famosos van a ser la saga del rey Arturo, por ejemplo, se continúa con este mismo
idea. Ustedes posiblemente recuerdan al rey Arturo y recuerdan que había una hechicera peligrosísima que era Morgana, la dama del lago. Todas ellas lo que hacen es ser peligrosas y sacar a los héroes. En la Edad Media también se va a consolidar estas figuras de las que habíamos hablado antes, que son los súcubos. Los súcubos son demonios. Es la creencia en demonios medievales que pues su única función es sexual. La ventaja de ser súcubo sobre ser hechicera es que los súcubos no tienen emociones. Las historias de las hechiceras por lo general son trágicas porque a los héroes los van a ayudar sus dioses para llegar a su casa, dejar la hechicera, volver con su esposa y hacer lo que tienen que hacer, porque por eso son héroes. Y las hechiceras tienen un problema. Las hechiceras tienen su punto débil es enamorarse. Las hechiceras pueden seducir, pero no se pueden enamorar, porque en el momento que se enamoran, pierden sus poderes, comienzan a envejecer y ya todo es un desastre. Los súcubos, y las hechiceras además son mortales. Los súcubos son demonios sexuales, pero por su categoría de demonios, pues no tienen emociones, simplemente les gusta tentar. Los súcubos son femeninos, los íncubos son masculinos, de cuerpo masculino. Y hay algo interesante, es que en el siglo XIV, la Iglesia Católica legalizó la existencia de los súcubos. Se creyó que realmente ellos existían y cada vez que un sacerdote tenía unas tentaciones incontrolables, unos sueños eróticos inmanejables, se le podía achacar este problema a pues que tenía un súcubo que lo estaba atacando, finalmente no era culpa suya. Y ya, como les decía, después es cuando se va a conformar la Inquisición a finales de la Edad Media y aparece este conflicto marcado de la Iglesia con estas hechiceras anteriores. Y los relatos van a cambiar de una manera muy interesante, porque ya no son las hechiceras hermosas, sino que la bruja es como la podemos identificar, vieja, fea, ¿cierto? Peligrosísima, con nariz larga, verrugas y algo muy peligroso, se ríe de la misma manera que se reían las diosas del destino. Y sigue con esos poderes, pero ya no es tan hermosa, porque hay un profundo interés por empezar a mostrar a estos personajes femeninos como altísimamente peligrosos. Entonces, la peligrosidad se refleja en su fealdad. No obstante, en la mayoría de ellas podemos ver que está la tensión entre ser hermosa, bellísima y ser horrorosa. Esa tensión que ha llegado hasta nosotros en la forma del relato de Blancanieves. Ustedes se acuerdan de la imagen fea de la bruja que se ríe con su manzana, ¿cierto? Para dársela a Blancanieves, pero si recuerdan, la bruja era más hermosa, era la más hermosa del reino hasta que a Blancanieves le dio por nacer, pero ella era bellísima. Entonces, ¿qué simboliza eso? Esa tensión de lo femenino, que quiere ser profundamente hermoso, que quiere mantener la capacidad de seducción, pero que está todo el tema de la Inquisición y todo el tema social medieval de pretender mostrar que el deseo, la seducción, las mujeres independientes con conocimiento son peligrosas, son feas y están asociadas al diablo. Entonces va a aparecer la brujería como una acusación de unas mujeres que tienen pacto sexual con el diablo. Y en su mayoría se creía que eran mujeres. A diferencia de los herejes, la misma época de los grandes herejes, pero los herejes van a ser un tema intelectual. Interpretan la Biblia como no toca o la traducen o lo que sea,
Eso es un tema intelectual. El tema de la bruja es un tema por su naturaleza misma, es potencialmente bruja, ¿sí? Entonces, por eso, además, el tema de la imagen de la Virgen María que va a tomar tanta fuerza para generar un ideal de mujer, un ideal femenino que no sea peligroso, que sea más o menos manejable y que corresponda como al ideal de lo que se quiere. Entonces, vemos que para el siglo XV, XVI, XVII, aparece esta transformación de las antiguas hechiceras del mundo antiguo y de los pueblos bárbaros, se va a transformar esta imagen en la bruja y va a mantener elementos y conocimiento del mundo antiguo, ¿cierto? Su asociación con la luna, su asociación con las plantas, con las hierbas, con todo esto, pero su marginalidad, porque tanto las hechiceras del mundo antiguo como las brujas son seres eminentemente marginales, son seres que no están fácilmente casadas y con hijos, no, por lo general son solas o ya son viudas, o son personajes marginales y tienen el conocimiento del destino. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las brujas de Shakespeare, ¿cierto? Que están manejando, ¿sí? Controlan el destino en Macbeth o están en Miguel de Cervantes, tiene también en sus relatos varias de esas brujas que reflejan estas viejas conocedoras del destino, pero peligrosas, o sea, con muchos elementos del mundo antiguo, pero ya está marcada la acusación social que se le hace de haber hecho pacto con el diablo. Entonces, eso pues va a ser todo el furor de la acusación inquisitorial. En estas acusaciones inquisitoriales se decía que ellas salían volando. Algo que es muy interesante, como les decía, de este momento, es que en los libros como el Maleus Maleficarum, que era el martillo de los brujos, lo que utilizaban los inquisidores para perseguir a estas mujeres, se las va a acusar de volar. Hoy en día, el Maleus Maleficarum es prácticamente un texto literario, ¿cierto? Porque es demasiado fantástico, un poco surreal, pero en su momento, ¿cierto? Era un libro jurídico, era con el que se establecía justicia. Entonces, es muy desconcertante, aunque apasionante, ver cómo en los albores de la modernidad, ¿cierto? O sea, estamos hablando después del descubrimiento de América y prácticamente en la época de Newton, ¿sí? Se está persiguiendo brujas y se está creyendo que salen a volar de noche. Entonces, eso es bastante alucinante. Cómo, a pesar de una supuesta racionalidad social, paralelo a eso, existen unos miedos latentes que se desatan y crean unos imaginarios muy, digamos, muy alucinantes. Y está todo el tema de la bruja, del gato, el gato negro, que todos esos son reminiscencias de tiempo antiguo. Por ejemplo, el aspecto de la escoba. La escoba la traían de los gitanos, digamos, es un elemento de los gitanos que va a tener digamos, mucha fuerza como parte de su magia, de su conocimiento, de su capacidad de volar, la asocian con eso. Entonces, todos los elementos que tiene la bruja, el sombrero, era el sombrero de un druida celta, ¿sí? Al igual que la capa, a los gatos negros siempre se les ha atribuido poder. Entonces, todo es una construcción colectiva que se va desarrollando. Entonces, aquí ven ustedes un fragmento del Maleus Maleficarum, que fue por excelencia el martillo de los brujos, ¿cierto? Con el que se perseguía a brujas. En esto se unieron tanto católicos como protestantes. Hubo persecución inquisitorial de ambos bandos y van a asociar la brujería con
con el anhelo lujurioso, carnal, que ellos creían, estos personajes, principalmente dominicos. Dentro de los dominicos es que se va a desarrollar la Inquisición y después pues va a tomar fuerza en todos cristianismo. Toda la hechicería proviene de la lujuria carnal que en la mujer es insaciable. Ves los proverbios, hay 3 cosas que nunca se satisfacen y una cuarta que nunca dice basta. Esta es la boca del vientre. Por esta ansia de satisfacer lujurias, ellas cohabitan con demonios. Entonces está la idea muy marcada de que ellas se acostaban con demonios y con el diablo. Más adelante una diferencia entre demonios y el diablo, de la misma manera que hay diferencias entre hechicera y bruja. Y para el Malleus Maleficarum, las brujas son fundamentalmente mujeres. Entonces, dice, es la llamada herejía de las brujas y no de los magos, pues el nombre es tomado del sector más poderoso. O sea, hay muchas más brujas que hombres. Y bendito sea el Altísimo que hasta aquí ha preservado al sexo masculino de tan grande crimen. No se creía que fueran brujos. Hubo uno que otro, pero no era un problema masculino, era un problema que le atribuían esencialmente a las mujeres. Entonces, dentro de las acusaciones que se les hacían a las brujas, era de quitarles el pene a los hombres. Entonces, los hombres, aquí básicamente es el relato de un joven que llega a confesarse y le dice al padre que se le perdió su miembro, y él pues se baja los pantalones y le muestra, y el sacerdote le pregunta que si sospecha de alguien que pueda haberle hecho semejante maleficio para que pues haya quedado emasculado. Y entonces él le dice que sí, que hay una mujer con la que él estuvo, y pero pues entonces le dice, el sacerdote le contesta que por favor vaya, que la trate muy bien, le hable muy dulcemente, pues para ver si logra que ella lo vuelva a dejar entero. Y entonces él va y lo hace y le dice muchas promesas, y ella pues va a poder volverlo a dejar entero, y él entonces va a donde el confesor, y el confesor le dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Logró hacerlo? El señor se baja los pantalones otra vez y le dice que sí, que ella lo volvió a dejar entero. Pero entonces el punto acá, y esto está en el Maleficarum, el punto está en que se creía, se le atribuía a ciertas mujeres el poder de dejar a los hombres sin su miembro viril, y eso pues les generaba un miedo realmente espantoso. Entonces, aquí pues hay, digamos, una receta, si a alguno le interesa, para una ligadura, pero el problema es que se necesita arrancar el pene de un lobo y no es fácil de conseguir. Acá ven ustedes que se va a desarrollar entonces durante la Inquisición el tema de el aquelarre. Los aquelarres eran unas reuniones en las que se creía que las brujas salían volando ¿para qué? Para tener reunión con el diablo. Y esto se hacía principalmente 4 veces al año. El 2 de febrero, la noche de la Candelaria, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que es la noche de Valpurgis, el 24 de junio, que es la noche de San Juan, y el 31 de octubre a 1 de noviembre, que era la aquelarre más grande, para, pues, que es la noche de muertos, que viene, por supuesto, de una tradición principalmente celta, que es la noche de Shamaín, en la que sí se creía que los muertos volvían y había que hacer una serie de rituales y festividades como para que este regreso de los muertos fuera pacífico, porque siempre que los muertos se devuelvan es muy peligroso, pero pues hay formas de manejarlo. Pero aquí en la Inquisición ya todo esto tiene solamente un carácter oscuro, un carácter demoníaco, que no existía en los cultos anteriores, que también tenían algo similar, pero no era demoníaco. Entonces, los aquelarres están asociados
con las bacanales, con las fiestas en el mundo clásico, en la que los sátiros, que eran unos seres mitad hombre, mitad chivo, como este que ustedes ven acá, eran hombres de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, eran chivos, cabros, por su lascivia, porque eran muy lujuriosos. Entonces ellos tenían relaciones con las ninfas en los bosques en determinadas fechas. Los celtas también tenían ciertas fiestas de fertilidad, y esta, a ojos del cristianismo, fue considerado como demoníaco, y se va a caricaturizar todo esto, a demonizar estas tradiciones ancestrales, y en esta compleja mezcolanza van a surgir todos estos imaginarios de aquelarres que tuvieron muchísima fuerza, porque pues la Inquisición existió, y de esto se acusaba a las mujeres de salir volando, de tener relaciones con el diablo, y de hecho le preguntaban a las mujeres en tortura cómo se habían sentido teniendo relaciones con el diablo. Entonces, estas torturas inquisitoriales fueron espantosas, pero son producto de una imaginación y de algo que nos parecería hoy en día difícil de creer, o que a alguien se le pudiera acusar de esto. Entonces vemos cómo eran los calabozos inquisitoriales. Como les decía, tanto protestantes como católicos persiguieron brujas. Una de las diferencias es que los protestantes ahorcaban y los católicos quemaban, pero entonces fue algo muy terrible, que también, como les digo, la literatura es un reflejo de lo que está pasando en la literatura. El arte en general es un reflejo social de una época. Entonces, en la literatura se van a reflejar también. Las tenemos en Las brujas de Macbeth de Shakespeare, que conservan, digamos, esas características, además de las moiras del mundo griego que les hablé. Está la bruja del Fausto de Goethe, está la Celestina de Fernando de Rojas, que es bastante popular, que era pues una comadrona, manejaba un burdel, ¿cierto? Y hacía filtros de amor. Esa es una bruja como por definición, con todas las características: fea, vieja, arrugada, pero de todos modos absolutamente lujuriosa, y está pues muy interesada en hacer amores ilícitos, en anudar gente de esta manera. Acá ven ustedes de nuevo el tema de la bruja vieja y la joven, esa dualidad, esas dos facetas, que es bastante interesante. Usualmente la representan es como triadas, ¿sí? Es como la vieja, la joven y el gato, por ejemplo. Hay como se ha representado en casi todas las culturas los personajes con poder femeninos en tres facetas, que son como o tres edades: la niña, la mujer en capacidad de tener hijos, y la vieja, o la vieja, la joven y un animal poderoso, o cosas así. La bruja nos llegó a nosotros hasta los cuentos infantiles, que es como hoy en día las podemos identificar más fácilmente, porque son las más populares, y conservan el tema, por ejemplo, los cuervos. Los cuervos venían de las hechiceras celtas. Son símbolos de conocimiento, de sabiduría, tanto nórdicos como celtas. De hecho, el dios Odín tiene dos cuervos en su hombro que le dicen que son recuerdo y memoria. O sea, eran aves sagradas, eran pájaros sagrados, que cuando todo se demoniza van a pasar a ese lado infernal, a ese lado de las brujas. La capacidad de manipular la comida, de envenenar, de transformarse en animales, son sabias pero cínicas, ¿sí? Eso es algo que van a conservar en diferentes relatos. Luego, ya como les había mencionado, el siglo XVIII, XIX, vuelve a aparecer la figura de lo femenino, pero de nuevo seductor. Los escritores del romanticismo, como les decía al inicio, conservan
más o quieren recordar más es de lo medieval de las hechiceras, las que son hermosas. En ocasiones también relatan las brujas, pero estos ídolos de perversidad son unas figuras femeninas hermosas, etéreas, prácticamente inexistentes, pero que también van a arrastrar al hombre a la perdición. Y pues por último están dentro de la literatura, digamos, de los grandes géneros, están las vampiresas. Ellas pues son seres femeninos muertos. Es interesante notar que las vampiresas que vienen de los súcubos, de las strix, existieron primero en la literatura que la figura de Drácula. Drácula es posterior en la literatura a las vampiresas, pero las vampiresas no cogieron la fuerza ni la fama de Drácula, pero ellas son anteriores. Y entonces mantienen lo que mantenían las hechiceras, que es la idea de sacar a los personajes masculinos de su búsqueda, de su camino de búsqueda de Dios. Entonces, en esta que es La muerte enamorada de Teófilo Gautier, un importante poeta del romanticismo, un fragmento en que ella le dice: si quieres ser mío, te haré más dichoso que el mismo Dios en su paraíso. Los ángeles te envidiarán. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí, seremos el amor. ¿Qué podría ofrecerte Dios como compensación? Nuestra vida discurrirá como un sueño y será un beso eterno. Te amo y quiero arrebatarte a tu Dios, ante quien tantos corazones nobles derraman un amor que nunca llega hasta él. ¿Sí? Entonces, ese es como el espíritu de lo temible femenino, como se manifiesta en el romanticismo, que es, digamos, después de la Inquisición, ya cuando vuelve estas figuras literarias, ya ha pasado la Inquisición. La Inquisición llega pues como hasta el siglo XVIII en algunos lugares, y vuelve a surgir en la literatura este temor a lo femenino peligroso, por decirlo así. Este otro que también es el temor a que ella realmente no existe, ¿sí? Entonces la llaman mujer de las tinieblas exteriores, demonio de la muerte, ¿sí? Y está asociado a este espacio de los sueños, la locura, la enajenación. Ellas arrastran como a estados alterados de conciencia. Y estos artistas, porque fueron tanto pintores, músicos, poetas del romanticismo, van a tratar de volver como al tema medieval, y que van a tratar de sacarlo de lo medieval, lo que ellos imaginan que era el miedo a la noche, a los aparecidos, a la muerte, y con eso es que van a construir estos personajes que surgen del miedo, que surgen del temor. Entonces, las brujas y el diablo son encarnaciones, representaciones del miedo que llevamos todos dentro. El miedo a la peste va a estar, que se dio en el siglo XIV, que fue la peste negra, y que luego los poetas del siglo XIX, los poetas románticos, van a recrear ese tema. La peste negra va a generar un movimiento artístico conocido como las danzas macabras, en el que por primera vez en la historia de Occidente la muerte aparece como personaje. Entonces, esta muerte asociada a esta destrucción y a la fatalidad va a estar asociada con el diablo. En el siglo XIV aparece también entonces una obra muy particular, porque ahora es la conexión de las brujas con el diablo. Y esta parte es el temor a la muerte, que en el siglo XIV en Europa va a estar dado por la peste. El temor a la muerte se va a conectar con el temor a lo que en la Edad Media se consolidó como el príncipe de las tinieblas, o al que llamaban el gobernante del mundo, y empieza entonces esa asociación a construirse una figura del diablo, la figura del personaje del diablo. A diferencia de los demonios, el diablo es eminentemente medieval y se construye
es una construcción colectiva de varios siglos y de breves fragmentos bíblicos, hasta que hacia el siglo XVII van a surgir unos demonólogos que van a tratar de consolidar la imagen del diablo y van a empezar a estudiar cómo es el diablo, el diablo es como el gran jefe y tiene demonios que fueron los ángeles que se cree que se fueron con él, pero pues evidentemente hay unos antecedentes del mundo clásico también en la figura del diablo medieval que están en los sátiros, como les mostré, en la figura de Caronte, que era el barquero de los muertos. Estos son los sátiros y va a quedar finalmente con algo de chivo, ¿cierto? Lujurioso, la figura del diablo. Y en la Edad Media principalmente va a ser representado como una bestia, pero como ustedes ven acá, asociado a la mujer. De ahí que se diga también esa idea que queda consolidada en el Malleus Maleficarum de que las mujeres hacen pacto con el diablo. Acá se ve el diablo llevándose pues una mujer joven, se nota que es el diablo por los cachos y porque tiene pues alguna forma de garra o de pez de pájaro, pero aquí hay algo que se representa también y es que se creía muchas veces que las mujeres eran más astutas y más temibles que el diablo mismo. Entonces acá está, digamos, esa imagen de bestia asociada a los placeres terrenales, ¿cierto? Se va a utilizar desde finales del siglo XIX y siglo XX también, ya en el siglo XX, como imagen publicitaria de la tentación, del deseo. El diablo está también asociado a los pecados capitales y hay un demonio, que son como subalternos del diablo, asignado a cada pecado capital, ¿sí? Y de alguna manera están las tentaciones asociadas también con el diablo y las luchas de los demonios para evitar pues que siguiera. El diablo va a ser también gobernante del infierno. Ese es su característica fundamental desde la Divina Comedia de Dante, escrita en el siglo XIV, y lo van a ver cómo evoluciona desde bestia hasta pues macho cabrío, aquí mucho más estructurado, y en su asociación con las brujas. Entonces, estos son los aquelarres en los que Satán se asocia con las brujas. Y aquí así eran las referencias del mundo antiguo de los sátiros con las ninfas que tienen sus equivalentes en Satán con las brujas. Acá ven los íncubos, los súcubos. Y hoy en día quedan algunas supersticiones de todas esas tradiciones que que existieron y que de alguna manera están latentes en las supersticiones y en los relatos literarios, poéticos que hacen referencia a estos seres temibles. La luna ha estado siempre asociada a lo femenino, a lo peligroso, a la muerte, y la figura tanto del diablo como de la bruja ha estado asociada a la idea de la necesidad de la pasión por encima de las restricciones. Lord Byron, que era un muy interesante poeta del siglo XIX, tenía eso como su eslogan de vida: vivir sin pasiones es vegetar. Por lo tanto, él prefería estar del lado del demonio, del infierno, de las brujas, así eso le costara pues rebelarse ante Dios. Entonces, este es, digamos, el recuento, un breve recuento de las representaciones de las brujas y del diablo en el arte. Hasta llegar, digamos, siglo XX, siglo XXI, en que la figura del diablo se vuelve más como popular, graciosa, ya no se le teme, pero sigue siendo básicamente una imagen publicitaria. Muchas gracias.
Gracias, Susana. Bastante novedosa esta charla y muy al lugar en este espacio. Solteros saldremos con más cuidado a las calles de noche. A mí me ha llamado la atención el concepto de la pasión, ¿no? Porque Ajá. durante la presentación escuchábamos temas que se asocian con la maldad, ¿no? Pero la pasión, pues personalmente no la veo mala, ¿no? En muchos casos el diablo me parece, pues, diablo que no hace parte de la tradición que sigo, pero ese concepto del diablo pues no es una persona tan mala, no ha hecho tantos males, ¿no? A veces puede ser más amable y llevadero que deidades, eh, y especialmente por lo que tiene que ver con la pasión, precisamente. Yo creo que castrarla a lo largo de la historia ha generado más mal que bien. Dos preguntas antes de cederle el micrófono a otros. Una puntual de cultura pop. No soy fan de esas películas, pero la sensación que tengo es que en las últimas décadas la figura por excelencia es de vampiros y vampiresas, ¿no? A diferencia de otros géneros de diablos, brujas, hechiceras, súcubos y demás. Hay mucho en cine y televisión sobre vampiros y vampiresas. Entonces, me llama la atención y quisiera saber cómo se explica eso, ¿no? A diferencia de otros personajes. Y la segunda, quisiera saber si entre culturas matriarcales se reversa esta concepción. O sea, si hablamos del patriarcado occidental, la mujer es la malvada. No sé cómo aplique, por ejemplo, entre Guayús o esas tribus del Sahara en Níger, donde los hombres se pintan y bailan para competir por una mujer, ciertas zonas de Nepal donde la mujer puede tener hasta 4 maridos. En esas culturas, ¿la mala sigue siendo la mujer? ¿O ahí también el hombre pasa a ser el malvado? Bueno, bueno, las dos preguntas. Drácula. La figura de Drácula es una figura muy interesante porque es como una, ¿cómo se llamaría? Una transposición de la figura del diablo. Tiene otros matices, pero tiene muchos elementos en común con el diablo. En muchos casos se sobreponen. ¿Por qué? Porque básicamente Drácula lo que está haciendo es buscar la vida por su propia cuenta y no necesita, digamos, no quiere recurrir a Dios. Una de las películas más interesantes que se ha hecho sobre el tema de Drácula es la de Francis Ford Coppola, Drácula. Y en esa, el director incluye lo que tú estabas mencionando antes, el tema de la pasión. La pasión no es que sea necesariamente mala, pero si volvemos a los griegos, Platón en un texto, el banquete, tiene a Diotima que dice, el amor es un demonio, ¿sí? O Eros es un demonio. Entonces se consideraba un daimón, no era demonio, ellos no tenían diablo, pero los daimones
eran unas fuerzas que arrastraban con todo. No son ni buenas ni malas, son la misma fuerza creadora o la misma fuerza destructora de las mismas que hablábamos en los orígenes de las diosas madres. Pueden arrasar con todo sin que medie la racionalidad por ahí. Entonces, los griegos sí tuvieron un intenso temor a dejarse arrastrar por la pasión. Es muy, muy marcado. O sea, los griegos no tienen el concepto del bien y el mal como el cristianismo, y esto se va a unir con la siguiente pregunta, pero sí es como conténgase, no se deje llevar, no se deje llevar, trate de calcular sus pasos, no se deje llevar por la ira, no se deje llevar por lo que después van a ser conocidos como los pecados capitales, pero sí hay un tema como busque la mesura, busque el equilibrio, tenga cuidado si se deja arrastrar, y usualmente los relatos es que si se dejó arrastrar y no midió, la lleva, ¿sí? Pero no hay un concepto de bien y mal, es más bien un concepto de consecuencias. Drácula, en la película de Francis Ford Coppola, ¿qué pasa? Que esa película conecta con el personaje histórico de Drácula, en el que supuestamente es Vlad Tepes, está peleando contra los musulmanes que están invadiendo siglo XV, antecitos después de que se toman Constantinopla, le toca pues salir a impedir que lleguen, y mientras tanto su prometida Mina le llega una carta diciéndole que Drácula murió y ella por el dolor se suicida. Cuando él vuelve a su casa, los sacerdotes le dicen que ella no va a ir al cielo porque se suicidó y no tiene derecho a entrar al cielo, y él entonces reniega de Dios, jura conseguir a su prometida y conseguir la vida por un camino diferente al que Dios da. Entonces es un renegado. En esa película digamos, se visualiza de una manera muy, muy chévere, y eso lo equipara con Lucifer, con la tradición de Lucifer, el renegado, el ángel caído, el que no quiso obedecer a Dios, y con otra figura demasiado interesante del siglo XVII, que es con el Satanás o el Lucifer de Milton, un poeta inglés que va a darle personalidad a la figura del diablo al decir, no, yo no quiero, yo prefiero gobernar en el infierno, yo prefiero gobernar en el infierno que servir en el cielo. Entonces esa figura, símbolo de la rebeldía absoluta, se van a conectar Drácula y Lucifer o Satanás como rebeldes, como el diablo como el rebelde, como el que no quiere estar subordinado a Dios. Entonces, en ese sentido, se conectan. Hoy en día, sí, han tomado más fuerza los vampiros. Eh, de la actualidad y de las representaciones actuales de los vampiros, pues es que han perdido mucha fuerza en realidad, no tienen el carácter simbólico, por lo que tú decías, son más bien figuras pop que tienen colmillos y algo así, pero no cargan la fuerza simbólica que tenían en el momento que surgieron, que es toda la rebeldía, todo el pertenecer al mundo de los muertos, el temor que despierta a alguien que vuelve del mundo de los muertos y entra al mundo de los vivos. O sea, son ansia, porque algo que caracteriza y que une la figura de Drácula con la figura del diablo es la ansiedad. Siempre está en busca de almas, siempre necesita consumir a alguien para poder mantenerse vivo. Sí, es curioso que en la tradición popular, pues el diablo siempre está como al acecho detrás de una puerta buscando tentar a alguien, a uno, a quien sea. Entonces, esa ansiedad por conseguir más, nunca están saciados, también está conectado. Por otra parte, tu segunda pregunta, me hablabas de las culturas matriarcales. ¿Qué pasa por lo general en estas culturas matriarcales? Que son politeístas. Al ser politeístas, la línea
entre el bien y el mal es mucho más difusa. No hay nadie que esté encarnado todo el bien y alguien todo el mal. Entonces, los dioses, cuando son tradiciones politeístas, pues son temperamentales, hay que tener cuidado de no, digamos, de no enfurecerlos, pero el hecho es que, por ejemplo, en la tradición griega, no eran, o sea, las diosas no eran malas necesariamente, tenían unos aspectos en su personalidad bastante, digamos, complejos, pero Atenea era diosa de la sabiduría y la estrategia militar para los griegos, o Afrodita, la diosa de la sexualidad, o la Hestia, la diosa de la protección del hogar. Entonces, no tienen solamente lo oscuro, lo malvado, pero si se miran en conjunto, la mayoría de ellas sí tienen algo muy caprichoso y asociado a lo impredecible, exceptuando Atenea en los griegos, pero que también podía ser implacable. Entonces, esto se va consolidando. Es más, no es tanto que los hombres sean malos en una tradición, sino tiene que ver más con la división del bien y del mal en dos fuerzas, una del Dios y otra del diablo. Y en el momento en el que el cristianismo surge como el diablo, como opositor a Dios, pues va a tener unos agentes entre los que están las brujas, pero en las tradiciones politeístas no se siente eso tan marcado. Tú puedes encontrar raíces, que fue el ejercicio que hicimos hoy, pero no es la línea divisoria que se va a ver en la Edad Media. Muchas gracias.